donde se titubea, donde se duda y sobre todo donde uno resulta poco convincente, ¿no? Yo creo que es uno de los principales lastres que tiene el comunicador novato, ¿no? No convencer a nadie de lo que has dicho, así que la convicción es una de las herramientas buenas para aprenderla en esto de hablar en público, aunque convicción, y Natalia, que sabe mucho de esto, nos dirá, pero tampoco exceso de confianza, no ir sobrado ahí, porque eso también gusta, parece ser que poco. Bueno, cuando les decía a mis compañeros, los periodistas de mi tele, en este caso Canal 6, que me habían invitado a esto, me dijeron, ¿y qué tienes que hacer? ¿Presentar? Y les dije, no, me han dicho que tengo que dar como una charla, que tengo que hablar un poco en público. Pues vaya papeleta, pero dejaban y les dije yo, ya, sí, la verdad que un poco papeleta. Y ahora os preguntaréis, pues porque un comunicador o una persona que tiene experiencia en los medios, que habla todos los días delante de una cámara de televisión, pues también pasa mal rato. Bueno, pues el punto 1, los periodistas de televisión hablamos a un público potencial más amplio que el que hay hoy en esta sala y a un público real también más amplio, muchas veces miles de personas. En el caso de una televisión regional, en los casos de una televisión nacional, una audiencia mucho más amplia, de millones de personas. Pero claro, cuando uno habla a esa audiencia, ese público, no lo tiene delante. En los platos de televisión, a excepciones también, no hay público, ¿no? Entonces tú hablas y hablas, al final lo mecanizas, ¿no? Hablas delante de una cámara que tienes ahí delante, ¿no? Que es como una cosa negra, que no, al final no te das cuenta ni de que miras a la cámara, pero no hay nadie más. Están tus compañeros en el público, los realizadores allí arriba, pero no hay nadie más. Entonces, el acto comunicativo, cuando hay ojos, cuando hay personas que te escuchan y te miran y te siguen, ¿no? Y con la mirada, pues es más sacrificado, pero también yo creo que es mucho más gratificante. Y otro de los asuntos por los que los periodistas tenemos a veces dificultades a la hora de comunicarnos es porque nosotros no reflexionamos apenas nada en cómo vamos a comunicar, ¿no? Porque a lo mejor el que quiere empezar a aprender a hablar en público piensa mucho cómo lo va a hacer, cómo lo va a decir. Los periodistas nos ponemos ahí, sabemos que tenemos que decir, pero casi no nos planteamos cómo lo vamos a decir, o qué es lo más adecuado, o cómo hacerlo de una manera correcta. Luego, porque muchas veces estamos hablando en televisión y por aquí, por el pinganillo, te hablan a la vez. Y tú estás hablando que muchas veces no sabes ni prácticamente lo que estás diciendo, te dicen tú, parece, sigue por ahí, no, espérate porque no digo al micro puesto al otro invitado y tú estás ahí hablando y al final dices, bueno, no sé muy bien ni lo que he dicho, así que tampoco es que le des mucha vuelta al proceso comunicativo. Y por otra parte, porque en las facultades de comunicación, aunque parezca curioso, las carencias que decíamos que ellos habían encontrado a la hora de hablar en público, en las facultades de comunicación no hay una sola asignatura en la que en la práctica te enseñen a expresarte. Unos profesionales de la comunicación, no hay un seminario, puede haber algo concreto, pero no es una cosa que se incluya en las carreras, o por lo menos cuando yo fui a la facultad ya hace unos cuantos años. Los periodistas tenemos también una ventaja con respecto a los demás, y es que somos testigos del proceso comunicativo de muchas personas. Es decir, nosotros comunicamos, pero asistimos cada semana, cada mes a cientos, a decenas de ruedas de prensa, de conferencias, de congresos, de discursos políticos, de actos sindicales, de debates parlamentarios. Por ejemplo, el Parlamento de Navarra, yo esta mañana he estado en el Parlamento, 6 horas de debate parlamentario toda la mañana. Ayer otras 6 por la mañana y 3 por la tarde. Si tú cubres esa información, tienes el privilegio de ver cómo se comunican los demás. Entonces, aprendes mucho, aprendes de los errores y de las virtudes del orador, que todo orador tiene sus errores y sus virtudes, ¿no? Y eso, pues, al final te permite muchísimo, pues, aprender algo. Siempre se aprende algo cuando escuchas, por eso es tan bueno que hayas querido participar en esto, cuando escuchas a alguien en un proceso de comunicación, siempre se aprende algo. Y luego otra cosa que tenemos en ventaja los periodistas es que aprendemos de las personas anónimas, no solamente personas que tienen pues, un perfil visible por el que tienen que comunicar algo, que vienen a los medios, que sin ellos sería casi imposible hacer una tele, hacer un periódico, sin las historias, sin los testimonios de personas que nunca se han planteado que tengan que venir a comunicar. Tú llamas a alguien porque a lo mejor tiene una historia que dices, oye, si cuentas tu historia vas a concienciar a la sociedad, va a venir bien, nos parece que es una historia bonita. Y esa persona te coge el teléfono y dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y le dices, habíamos pensado, a ver si te parecía venir a una entrevista a plató, sería una cosa sencilla. Una entrevista en el plató. Qué miedo, que no, a mí me da mucha impresión, a mí me da vergüenza, miedo, terror. Y me dicen, ¿qué nos vas a preguntar? Y yo les digo siempre, estad tranquilos, porque el periodista no sabe ni la mitad del tema de lo que
vais a hablar vosotros sois los que tenéis la información, los que la sabéis y podéis expresarla bien. Bueno, pues una vez que vienen, sucede otra cosa muy curiosa, y es que llegan, haces la entrevista, hablas con ellos, y en general, la mayoría de las personas lo resuelven muy bien. Incluso esas personas que te han dicho qué miedo, qué vergüenza, qué mal rato, vaya nervios, no voy a poder dormir la noche de antes, lo hacen muy bien y tienen la sensación, que es muy curioso, de que lo han hecho muy mal. Por ejemplo, el martes pasado, yo y mi compañero, que somos en este caso dos los periodistas que hacemos un programa que tenemos por las noches, vino un invitado que venía a hablar de innovación, de un manifiesto que hay en España, de 23.000 científicos innovadores de momento, pues han puesto su firma para incentivar a las administraciones a que mantengan inversiones estables en I+D+I. Él es un investigador que trabaja aquí en Pamplona. Le hicimos una entrevista de unos 15 minutos y yo me hubiera quedado 15 minutos más escuchándole hablar. Lo hacía de maravilla, y en la publicidad yo le dije, oye, qué bien, me ha encantado la entrevista, qué bien lo has hecho. Me dijo, ¿tú crees? Yo tengo la sensación de que lo he hecho fatal, tenía todo esto rígido y no sabía, ya no sé si he hecho todo el rato lo mismo. Y eso es una cosa que es muy buena también, que hay que apuntarse, que el que expone, el que comunica, tiene siempre la sensación de que lo ha hecho mucho peor que el que oye, ¿no? Y eso es una ventaja. La falta de confianza es un punto también que hay que mirar. Es bueno que los periodistas veamos cómo esas personas vienen a la televisión después de superar ese miedo, y aunque crean que no lo han hecho muy bien, porque en el fondo esas personas se dan cuenta de que participar en el proceso comunicativo es fundamental, porque hoy por hoy, en los tiempos que corren, la comunicación es muy importante para las marcas, es muy importante para las ONGs, es muy importante para los gobiernos, para las instituciones, para cualquier empresa, porque ahora mismo, tal y como estamos, una empresa, prácticamente no existe una empresa, una marca, un proyecto, no existe si no comunica que existe, sea a través del canal que sea a través del medio que sea, pero debe comunicar que está ahí. Y de hecho, en los últimos años han proliferado los departamentos de comunicación, los gabinetes de prensa de las instituciones, han proliferado muchísimo porque se han dado cuenta las empresas, los emisores, los que quieren contar algo, de lo importante de estar presentes en el proceso de comunicación y de comunicar bien, no de hacerlo de cualquier manera, porque la impresión que la opinión pública va a tener de esa institución, de esa empresa, de esa firma, va a tener mucho que ver con cómo esté ella misma comunicando. Y en un proceso comunicativo pues tan importante, hay que añadir un factor que viene además nuevo con los tiempos en los que la comunicación, como decía, desde un tiempo a esta parte se ha convertido en fundamental, y es la bidireccionalidad del proceso, el feedback, ¿no? Antes los medios de comunicación trabajábamos de una manera unidireccional, es decir, un periódico contaba noticias, los lectores las leían, una emisora de radio emitía, los oyentes escuchaban, lo veía la tele y esperaba ver algo, ¿no?, que le interesase, que le entretuviese o que le informase. Pero ahora ha llegado un momento en el que Internet, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una bola que ha dado toda la vuelta a la tortilla al proceso comunicativo. No solamente el consumidor, el internauta, que antes iba a Internet a leer, a enterarse de algo, quiere saber, sino que quiere participar en el proceso comunicativo. Y la bidireccionalidad del proceso ha cambiado muchísimo las reglas de juego. Las redes sociales han sido fundamentales. Ahora hablar de comunicación y no hablar de las redes sociales, pues casi decir un truco, ¿no? Pues seguramente todos vosotros estáis presentes en esas redes sociales que han venido a cambiar el mundo. Todos los técnicos de comunicación hablan, por ejemplo, de momentos tan importantes en la historia reciente como es la primavera árabe. Lo que supusieron las redes sociales en ese proceso de desarrollo de diferentes países, fue un antes y un después, ¿no? Porque consiguieron que lo que un cinturón de censura muy férreo, que apenas dejaba pasar casi nada, se saltase a través de la comunicación espontánea de la gente, ¿no? Que eso es muy bonito. El New York Times dijo en su día que los ciudadanos disparaban tweets contra las balas que estaban disparando en algunos casos los ejércitos. Se habló entonces de la revolución de Twitter, de la revolución de Facebook, en definitiva de la revolución de la comunicación anónima y de la revolución ciudadana, donde los ciudadanos de calle se convertían en periodistas con sus teléfonos móviles mandándole imágenes a medio mundo de lo que allí estaba pasando. Y si nos queremos acercar un poquito más, pues solo hay que hablar del 15M, por ejemplo. Todos los sociólogos coinciden, los expertos en comunicación, que el movimiento 15M no sería lo que es o lo que fue
sin las redes sociales y sin todo el proceso comunicativo que eso supuso, ¿no? para el movimiento, porque si no, como millones de almas se reunieron de repente en un proyecto común, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues por la necesidad incipiente de comunicar y de comunicarse de una manera que hasta entonces había sido nueva. Y por eso que era nueva, los medios de comunicación hemos tenido que adaptarnos rápido a este nuevo escenario, un escenario comunicativo diferente. De 10 años a esta parte las cosas han cambiado muchísimo, es lo que decía al principio, todo el mundo está ávido de información y de conseguirla al instante. Yo no sé si aquí alguien que quiere saber algo ahora, esta tarde, si sabe que hay una noticia de la que está pendiente, se le ocurriría decir, ya me compraré mañana el periódico, o ya a las 8:30 o a las 9 pongo un informativo de televisión para ver qué me cuentan. Yo creo que esas personas requieren y quieren la información ya. Para eso están las redes sociales y ahí están las personas. Por eso los medios de comunicación han tenido que ir a donde están las personas, a las redes sociales, a internet, a ofrecer esa información en tiempo real, en directo, y esto ha supuesto un cambio de escenario muy importante para la profesión de la comunicación, porque hace que sea necesario reflexionar menos, ofrecer información más inmediata y también una información gratuita. Y es muy curioso, ¿no? que ahora demandamos casi todos eso de, pues bueno, lo miro aquí y ya está, ¿no? Casi no hay que pagar por casi nada, aparte de lo que pueda ser la propia tarifa, ¿no? de las compañías de internet. Y claro, el descenso de las ventas de periódicos, el descenso de los ingresos de publicidad ha hecho, que es algo muy curioso, que en estos tiempos en donde la comunicación es tan importante, estamos en una aldea global de la comunicación, los medios de comunicación están atravesando una grave crisis, una crisis muy sólida, muy importante, en el que se está obligando a cambiar todos los modelos y en el que las cosas, pues bueno, no están yendo muy bien para las empresas periodísticas de nuestro país, por ejemplo, por poner un caso cercano. Pero bueno, ese ya sería otro debate mucho más específico en torno a la situación del mundo del periodismo y de las empresas periodísticas. Yo, con esta charla, en definitiva, lo único que quería trasladaros y quería un poco recoger el espíritu que los organizadores de Tizadú o los creadores de Tizadú me han transmitido es la importancia de comunicar. Y no solo comunicar para intentar vender una idea, para intentar convencer al otro, para intentar que me compren este proyecto, ¿no? Esto de hablar en público, no, comunicar por el mero hecho de comunicar, de poder expresarte y que otros te escuchen, ¿no? Que es una cosa muy bonita en sí misma. Yo no sé si sois seguidores de García Márquez, sabéis que es uno de los escritores vivos más importantes que tenemos ahora mismo, Premio Nobel de Literatura. Él siempre ha presumido, más que de escritor, de ser periodista, y dice: el periodismo es el oficio más bonito del mundo porque permite a las personas contar cosas. De hecho, las memorias de García Márquez, que publicó ya hace unos años, tienen por título Vivir para contarla. Y escribió: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo la recuerda para después contársela a los demás. Así que espero que nos contéis muchas cosas, que el proyecto funcione, que venga mucha gente que cuente y otra que reciba, y que el proceso de comunicación que emprendemos esta tarde pues no se acabe aquí. Yo nada más.